Hola, buen día. Mi nombre es Jonathan Parra y hoy vamos a hablar de retos y desafíos de la educación inclusiva. Actualmente vivo en Bogotá, soy fisioterapeuta, especialista en cuidado crítico. Actualmente trabajo en dos hospitales de alto nivel de complejidad. Durante mi experiencia laboral, pues, ¿qué he podido aprender? Las estrategias pedagógicas han pasado por diferentes retos y desafíos. Dependiendo del tipo de contexto histórico en el que nos encontremos, el tipo de sociedad, las diferentes circunstancias. Esto ha permitido que la educación sea y tenga un poco más de cobertura para que sea un poco más inclusiva. Esto nos ha permitido fortalecer, y a mí en lo personal, no solo la parte académica, sino lo personal, porque el tener grandes sabidurías y conocimiento de estrategias en diferentes políticas permiten que las diferentes personas con cualquier tipo de discapacidad se generen unos entornos favorables y comprometedores para su desarrollo como personas y el contexto educativo en el que quieran aplicar. Actualmente, ¿cuáles son los retos de la educación inclusiva? Hemos visto que esto se refiere a la necesidad de todos los estudiantes puedan tener un acceso a la educación de calidad. ¿A qué se refiere esto? De que no solo sea aprender a leer, a sumar, a multiplicar, a dividir, las experiencias básicas que era con lo que venían planteados los objetivos principales de la educación, sino que seamos personas más críticas, más conocedoras de todos los diferentes contextos en los que nos podemos encontrar y desarrollar, y que todos los problemas que se generen en la vida diaria o en la vida laboral tengamos un nivel de raciocinio mayor para poderle darle soluciones eficientes y eficaces. La inclusión de los estudiantes con alguna discapacidad ha sido catalogado a lo largo de la historia como, digámoslo, o cataloguémoslo como bullying. Siempre lo hemos visto o lo han manejado desde que tienen que ser una educación que sea especializada, que sea diferente, que ellos son niños especiales, que le digan el inválido, el mocho, el ciego, el cojo, cualquier tipo de discriminación y de palabras mal usadas que no aplican para el desarrollo cognitivo de una persona. Eh, ¿Cuál es otro de los retos? Que tenemos que generar ambientes incluyentes e innovadores para poder eliminar estas barreras ya mencionadas, que les faciliten la oportunidad a todo tipo de personas, no importa su condición física, su condición cognitiva, su condición psicológica, que todos tengan la oportunidad de poder establecer una educación integral y de calidad. Podemos generar espacios dinámicos, una participación activa y conjunta, tanto en el rol de los profesores como de los estudiantes. Debemos generar flexibilidad y adaptabilidad. No debemos plantear nuestra clase, nuestro contexto de educación, solo a un tipo de personas con los cinco sentidos o con todas las cualidades. Eh, Debemos garantizar el apoyo y justos en los currículos o espacios. Siempre que creamos una malla curricular, tenemos que tener en cuenta de que no solo es la educación básica que hemos venido tratando durante todos los años, sino que debemos ir innovando. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado, las enfermedades han cambiado, los contextos han cambiado, entonces, y las personas han cambiado. Entonces debemos integrarlo todo. Por eso es necesario conocer las habilidades y debilidades de nuestros estudiantes. No debemos generalizar un estudiante ideal, sino que cada estudiante tiene sus condiciones. Por eso siempre he tratado de especificar de que debemos fortalecer son las actitudes y las habilidades de cada persona, más no eh, criticarle las debilidades. Con eso vamos a disminuir mucho las barreras. Debemos atribuir a los docentes un aspecto de innovación e inclusión de su estrategia pedagógica a partir de un diseño universal para el aprendizaje, lo cual nos permite ser un poco más razonables y flexibles en el currículo del ciclo vital de la persona. Es muy importante la educación de la persona, tanto en la primaria como en el preescolar, como en el bachillerato y aún más en la universidad, porque es de ahí de donde las personas van a ser
van a ser los profesionales, bien sean profesionales con ética, bien sean profesionales que puedan adaptarse a cualquier tipo de experiencia laboral, a diferentes contextos, son los que van a permitir un desarrollo óptimo de la personalidad laboral. Tenemos que generar grupos de apoyo que permita compartir experiencias significativas en la educación inclusiva con docentes, estudiantes y familia. Es importante, por ejemplo, integrar todo tipo de personas, las personas que ya son egresadas, las familias, el docente, el rector, eh, el ámbito, el ámbito mm, de las amistades de nuestros estudiantes, todo generarlo como un contexto único. Debemos garantizar un proceso efectivo para las personas con discapacidad con el fin de que accedan a la educación, sea secundaria, superior o profesional, como ya venía diciendo. Lo que más debemos generar es un empoderamiento para las personas con discapacidad y para las familias para que puedan defender sus derechos y deberes, generando mayor inclusión y no provocando la deserción escolar, que es lo que pasa mucho con este tipo de estudiantes. Como bien lo decía, la sociedad ha avanzado y hemos generado muchos espacios inclusivos. Estamos acogidos por diferentes leyes, por diferentes políticas y es muy importante que estos espacios se sigan generando, sigan creciendo y que nosotros estemos totalmente adaptados y educados para poder aprovecharlos de él. Tenemos que permitir que se adopten medidas donde los jóvenes, los adultos o los niños con algún tipo de discapacidad puedan participar de una forma igual, equitativa a las demás personas. ¿Cuáles son las transformaciones para lograr una sociedad inclusiva? Hemos planteado tres tipos de objetivos. El primero es el lenguaje. Tenemos que crear un lenguaje que sea real y adecuado respetando los derechos humanos y la ortografía. No es correcto usar términos que generen burlas o discriminación hacia las personas con discapacidad, lo que venía diciendo al principio. No es lo mismo decirle a alguien minusválido o paralítico que una persona en estado o condición de discapacidad. Siempre debemos aprender a modular nuestro tono o a la hora de referirnos para un ejemplo, no decir el cojo ese o por ejemplo esta persona, sino debemos generalizarlo siempre. Entonces, tener las palabras adecuadas, porque a veces como docentes eso genera más exclusión que el mismo bullying que presentan los compañeros de los estudiantes. La actitud, eh, el otro punto, el otro objetivo es la actitud. Disminuir actitudes hacia las personas con discapacidad, principalmente en su entorno familiar, personal y social. De acuerdo a las necesidades educativas especiales, ellos tienen una adaptación en el currículo y de acuerdo a la realidad, lo que nos permite generar un desarrollo óptimo en la educación y sociedad. Nuestra actitud para con ellos no debe ser, digamos, lo especial. El generalizar a todo el tipo de estudiantes enfocados en fortalecer cada una de sus actitudes. Y por último, otro objetivo es la inclusión. Los colegios que prestan un servicio inclusivo deben contar con una adaptación pertinente no solo a una discapacidad, sino a todas en general. Digamos que hablemos que discapacidad no es solo una limitación física, sino que hay discapacidades cognitivas, hay discapacidades emocionales y muchas otras más. A veces pueden ser dos o tres en la misma persona. Esto nos permite que tengamos que crear diferentes espacios, aspectos, formas y actividades donde podamos incluirlos a todos. En conclusión, pues la referencia al proceso de inclusión es necesario comprender, conocer y realizar las diferencias de la exclusión e inclusión, marcando una diferencia en las diferentes capacidades de las personas. Em, generar una sola integración individual, sino social en sus diferentes entornos. En el ámbito educativo, generar cambios en las brechas o estigmas sociales en el adulto mayor, desde los más pequeños, logrando valores sociales de convivencia, igualdad, equidad y logrando así una diversificación a través de cambios oportunos en la educación y generar transformación y apoyo en los diferentes contextos, logrando una participación activa de la sociedad. En nuestro país tenemos que promover la transformación de pensamiento porque aún estamos muy quedados en cuanto a la inclusión. Una persona con un tipo de discapacidad siempre es juzgada, rezagada y juzgada. Y debemos contemplar una educación inclusiva accesible que permita trascender en los diferentes escenarios para generar una sociedad incluyente.
Como reflexión nos queda generar cambios, asumir la inclusión como un aspecto importante para la integridad social, olvidar la segregación de las personas, generar conciencia de la transformación desde el hogar y a partir de un modelo inclusivo generar una transformación en los pensamientos de los niños, que son los más pequeños y quienes van a ser el futuro de nuestra sociedad, jóvenes y adultos para lograr una equidad. Muchas gracias.